Muy buenas noches, mi nombre es José Roberto Guzmán y en esta noche le estaremos platicando en relación a lo que es el patrimonio cultural. Hablar de patrimonio definitivamente nos habla de las costumbres, de las tradiciones, de las creencias, igualmente de toda esa parte interesante que reflejan al hombre y con todos sus contenidos interesantes que lo han manifestado igualmente y que le dan fortaleza a través de la historia, la tradición, las costumbres y demás. Pero para ello es necesario conocer igualmente las ciencias auxiliares que le apoyan en todo momento para fortalecer este estudio interesante al patrimonio cultural de la humanidad. Una de las primeras ciencias que podemos conocer igualmente es la paleografía, que es el estudio de los diferentes escritos que el hombre ha dejado impreso, ya sea en cuero, en papel, en piedra, todas esas manifestaciones especiales donde el hombre ha querido darse a comunicar algunos aspectos interesantes de acontecimientos que se vivieron desde épocas antiguas hasta la actualidad. También igualmente hablamos de lo que es la paleontología, que es el estudio de los fósiles, tanto vegetales y animales, que pues existieron en una época remota, antigua, prehistórica, hace miles de millones de años, y que de cierta forma han quedado eh, mantenidos a nivel de elementos interesantes que lo han preservado y que obviamente pues nos permite conocer en esos estudios interesantes de cómo fue la manifestación de la vida, tanto animal y vegetal, en épocas pasadas. En lo que es la antropología, perdón, estudia al hombre y a la humanidad en sus diferentes manifestaciones, todas esas partes interesantes de las expresiones que ha tenido, no importa en qué circunstancia o en qué punto geográfico del planeta lo ha tenido, sino que igualmente también pues nos estudia, nos ayuda a conocer y estudiar esa evolución grandiosa que ha tenido el hombre, no a nivel individual, sino que perteneciendo también a un grupo y a sociedades diversas en las que se ha integrado. En la parte de la historia también podemos conocer el pasado de las sociedades. Recordemos que el hombre no puede vivir solo, siempre tiene que integrarse a acontecimientos interesantes que han marcado ese proceso interesante no solo del planeta Tierra, sino que del hombre mismo y que obviamente también pues se ha manifestado a nivel de guerras, a nivel de arte, a nivel de acontecimientos políticos, en fin, toda esa parte interesante de los procesos que han quedado grabados y que de alguna forma también nos ayuda a entender, comprender esos acontecimientos diversos que ha tenido la humanidad. En el caso de la cronología, nos ayuda a conocer igualmente no solo los hechos, sino también las fechas en que pues estas expresiones diversas se han manifestado y que obviamente también pues, nos ayuda a comprender las diferentes etapas, los diferentes periodos en que el hombre pues, se ha puesto de manifiesto en todo este proceso interesante de su historia, de su patrimonio, de su evolución y de lo que ha dejado manifestado a través de la historia de la misma humanidad. Eh, en todo este patrimonio también es interesante conocer dos conceptos interesantes como lo es la cultura y es el folclore. En la cultura enmarcamos todas estas manifestaciones interesantes de lo que es el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la parte interesante de las costumbres, los hábitos del hombre como miembro de una sociedad, de un grupo, de una tribu, en fin, toda esa parte interesante que lo representa, igualmente que lo diferencia de otros grupos o manifestaciones culturales. En el folclore tenemos que entender igualmente que es la expresión cultural de un pueblo determinado y que obviamente también pues, lo distingue de otros grupos. Aquí vemos igualmente no solo la parte de la vestimenta, también hablamos de las tradiciones, las costumbres, la religiosidad, toda esa parte interesante pues que preservan y fortalecen la identidad de un pueblo. Hablando de la identidad guatemalteca,
es necesario comprender, entender y asimilar que definitivamente en nuestro país de Guatemala tenemos la maravillosa herencia cultural de el pueblo maya, que definitivamente ha dejado una huella importantísima en esta parte de la cultura que se preserva a través de sitios arqueológicos, de sus tradiciones igualmente y de esos calendarios diversos que nos ayudan a comprender. Hoy igualmente tenemos esa oportunidad de también ser los guatemaltecos hoy en día eh, poseedores de esa cultura mixta que igualmente también pues se manifiesta a través de las creencias, de las tradiciones y demás que la cultura hispánica ya establecida en Guatemala pues trajo consigo una serie de ritos, tradiciones, gastronomía igualmente y que hoy hacen una mezcla interesante de esas manifestaciones diversas. No es simplemente la religiosidad, es también igualmente el sincretismo que parte de nuestra población guatemalteca se identifica. Cuando hablamos, por ejemplo, de apreciar lo que es una procesión a nivel de la religiosidad católica, parte de nuestra población pues va a ver la parte cultural, la parte de todas estas manifestaciones del colorido, de la tradición, de mantener, y otra parte de la población mira lo que es la religiosidad, la devoción, las creencias y la fe. No podemos dejar también de comprender que en esta parte interesante de la mezcla cultural que hemos tenido, no solo por la parte española hispánica, sino también por todas esas culturas que se establecieron en cierta parte de la historia guatemalteca, como la francesa, la italiana, la inglesa, la portuguesa igualmente, y que hoy por hoy muestran todas esas espacios interesantes de los grupos que los vemos en diferentes puntos geográficos de nuestro país. La parte interesante también, pues, de el grupo cultural Xinca en la parte sur de Guatemala y en la parte del Caribe, como lo es el pueblo garífuna, también igualmente nos muestra esa parte interesante, diversa, que cada uno de estos grupos expresa y que obviamente también, pues, son parte importante de la cultura que se manifiesta en cuatro pueblos y que hoy por hoy debemos de sentirnos orgullosos de la pluriculturalidad lingüística, artesanal, cultural, de tradiciones diversas que hoy nos reflejan como un país multicolor, un abanico de experiencias interesantes a través del patrimonio y que nos identifica como guatemaltecos orgullosos de pertenecer a este país. Soy José Roberto Guzmán y espero que sigamos acompañados en este proceso interesante del estudio del patrimonio cultural aquí en Guatemala.